Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase 4 de Géneros en el Cine, clase en la que vamos a estar abordando un concepto que resulta indisociable del concepto de género, al menos por la forma en la que vamos trabajando el género hasta ahora, que es deconstruyendo este concepto, poniéndolo en cuestión, reflexionando en torno a él, eh, sumando no solo los aspectos estrictamente económicos en relación a lo que el género puede suscitar en el mercado cinematográfico, sino también sumando determinadas cuestiones formales que van a ir apareciendo ahora a medida que vayamos trabajando también género por género, y sumando sobre todo el aspecto cultural o sociológico y los vínculos sociohistóricos que se establecen en torno a la noción de género o a partir de ella. En el encuentro de hoy, o la clase de hoy, como prefieran, el concepto que vamos a traer para vincular al de género es el concepto de verosímil. Entiendo yo, y, y por eso creo que va a ser una clase muy corta. Hoy cuando la preparé y la hice por primera vez de práctica, duró media hora, 40 minutos, algo así. Eh, Entiendo que va a ser una clase acotada porque la mayoría de ustedes son docentes de prácticas de lenguaje, de lengua y literatura. Muchos pasaron incluso por estudios de letras, altos estudios de letras. Y el concepto de verosímil, eh, por supuesto que es anterior al cine, y por supuesto que se ha trabajado por sobre todas las cosas muchísimo en la literatura, en el campo de la literatura. Por lo tanto, quitando y quitando y quitando, tratando de no ser redundante con conocimientos previos que supongo que ustedes tienen, terminó siendo un encuentro, una clase bastante corta. Vamos a ver si ahora en esta segunda vuelta también queda corta. Antes de pasar estrictamente a la clase, dos pequeñas cosas quiero decirles. El primero es un anuncio parroquial. Tienen un Google Drive que acabo de crear, donde voy a ir subiendo todos los textos que de alguna forma u otra van apareciendo en estas cuatro clases. No, ustedes ya lo saben porque lo suelo explicitar a esto. No tomo todo de todos los textos, no todo lo que digo está en los textos. Tomo un pedacito, una hoja, una página, un capítulo, alguna frase. Muchas veces cito cuando me parece interesante, pero y no todo lo que tienen, y esto es lo más importante, es todo lo que dije. Pero a raíz de algunos pedidos, se comunicó un alumno pidiendo el texto de Rick Altman sobre los géneros cinematográficos. Yo hasta entonces es un texto que yo tengo en libro, pero ahora, gracias a una suerte de página hacker rusa, que vos le haces un pedido de PDFs, lo conseguí entero, así que subo ese texto. Hace poco una alumna estaba muy interesada, viendo la clase 3 en dialéctica del iluminismo. Es un texto que también lo conseguí. Hoy vamos a trabajar con un pequeño texto de Todorov que habla sobre lo verosímil. También está subido ahí. Y ya les digo que más, simplemente lo vemos acá. Y el de Derrida, la ley del género. Un texto que ya lo dije en la clase, es extremadamente complejo y que muy poco, pero muy poco tiene que ver con el cine. El dialéctica del iluminismo está entero. El de Rick Altman está entero, es muy largo, es un libro entero este. Y este texto de Todorov lo vamos a trabajar ahora, pero quiero que sepan que el texto de Todorov puntualmente es un texto muy corto. Son estas páginas. Pero en realidad este texto yo lo saco de un libro que tengo, que lo encontré en Mercado Libre, es una edición de la revista Comunicaciones, donde donde se aborda lo verosímil. Y no solo está Todorov, sino que está también Kristeva, Roland Barthes. Bueno, puse el coso de Mercado Libre para que vean que por 600 mangos lo pueden tener. Es un texto precioso. Yo voy a trabajar solo el capítulo de Todorov porque estos otros autores se refieren a lo verosímil.
en otro sentido que no es el que me interesa para esta clase. ¿Por qué lo verosímil? ¿Por qué lo verosímil? En principio, yo podría haber unido esta clase junto a la que sigue, que va a ser la comedia o el romance en los años 20. Una clase que estaría muy bien ligada con la clase 3. En la clase 3, donde hablo sobre el marco histórico de Estados Unidos, el surgimiento de los géneros en la década del 20, tendría que venir inmediatamente esta. Pongo en el medio la de verosímil cinematográfico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hago esta irrupción? Porque me parece que si a partir de la clase 5, la 6, la 7, la 8 probablemente, vamos a meternos en esto que en la primera clase yo ponía entre comillas pinzas y despotricaba incluso, con determinadas características que parecieran ser endógenas o propias de determinados géneros, características formales, me parece necesario poner la lupa de la verosimilitud frente a todo lo que veamos a partir de ahora. La lupa de la verosimilitud tiene que ver con sumar un concepto más para tratar de entender los géneros y ponerlos en cuestión, ponerlos en debate. El concepto de verosímil está profundamente ligado a lo que se dice que son las películas de género. Creo que estamos a esta altura, nosotros y nosotras, en condiciones de poder ser sumamente críticos con el concepto de género, pero al mismo tiempo continuar reconociendo a qué se le llama película de género. Y cuando lleguemos al final de esta materia y veamos las películas que rompieron con las películas de género, con el sistema de estudios, con las formas estructurantes de hacer cine propia de los géneros, vamos a terminar de cerrar por completo esta vuelta. Pero para poder pensar una película de género, el concepto de verosimilitud es como indiscutible. Ahora vamos a ver por qué y dónde entra este carácter. Pero también el concepto de verosimilitud es un concepto que interpela directamente a la cultura, directamente a las configuraciones culturales desde las cuales se produce y recibe una obra. Decíamos en la clase 2, decíamos en la clase 3, y lo digo una vez más, como tesis casi central. Si el género está en ese entre las características formales, lo que vemos en la pantalla, lo discursivo estrictamente hablando, y una sociedad que permitió que se habilite esa película, y una sociedad que permitió consumirla, si el género está ahí, el concepto de verosímil también está ahí, porque el concepto de verosímil va a permitir que podamos hablar de las reglas internas de una película, comillas, y también va a permitir hablar de una época, porque el concepto de verosímil no es inmutable, el concepto de verosímil es histórico, el verosímil va cambiando según la época, el verosímil se va transformando en función de las sociedades que lo establecen y en función de las culturas que lo practican. Y me refiero no solo al verosímil cinematográfico, me refiero al verosímil, como vamos a ver ahora, de carácter aristotélico, la opinión pública, la doxa. En ese sentido, la verosimilitud se vuelve un articulador nuevamente entre la película y las condiciones de producción y recepción. Por eso está aquí. Podríamos decir un articulador entre la economía narrativa y la sociedad que consume esa película, ¿ok? Por otra parte, voy pasando al mapa conceptual. Cierro Mercado Libre, ¿no? Acá tienen la clase 4, fíjense que es muy pequeña. Después de abordar el concepto de verosímil, que es esta parte, vamos a venirnos a trabajar sobre un texto maravilloso. En realidad, en varios textos, Raymond Williams habla de lo dominante, lo residual y lo emergente. Yo lo pongo acá, casi, lo tendría que poner como acá afuera, ¿no? Porque esto empaña, es como un velo que va a estar sobre toda la clase 4.
qué es lo dominante, qué es lo residual, qué es lo emergente. Básicamente todo proceso cultural, podemos decir, se expresa o tiene sistemas de relaciones que son propias, ¿no? Con determinados fines. Y esas relaciones culturales, que son complejas, son dinámicas y cambiantes, se expresan en rasgos que son dominantes, rasgos que son residuales y rasgos que son emergentes. Estoy presentando la clase, no quiero irme por las ramas y mucho menos quiero que se preocupen por esto, pero lo menciono ahora porque acabo de decir que el concepto de verosímil está muy vinculado a la transformación histórica y a la transformación cultural. Entonces, para complejizar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de cultura, traigo este texto de Raymond Williams, que no puedo subirlo porque Raymond Williams habla de esto en Marxismo y Literatura, en Hegemonía y Capitalismo, en un montón de textos habla de esto, pero es una sencilla manera de poder comprender la película como un discurso propio de una cultura. Entonces, así, a grandes rasgos, dominante, residual y emergente, podríamos pensar en películas que se vinculan con rasgos dominantes o hegemónicos, películas que se vinculan con rasgos residuales, es decir, que vienen del pasado y se resignifican, y películas que rompen con esas prácticas y esos rasgos dominantes o hegemónicos y generan un nuevo verosímil. Listo, no digo más nada porque todo esto se explica más hacia el final de la clase. Hecha esta introducción, vamos a el mapa conceptual. Concepto de verosímil es nuestro tema central en la clase. Lo primero que quiero es que podamos realizar una suerte de trayectoria histórica a lo largo del concepto y sobre todo de los diferentes usos que se ha tenido o se han realizado del concepto de verosímil. El primer uso del que me interesa hablar es tal vez más el uso que le damos en el sentido común, en el lenguaje de todos los días, pero en realidad está muy ligado al segundo uso o forma de lo verosímil en la que vamos a hablar ahora. Me refiero a la relación de el verosímil con lo real o con lo que es verdadero. Vamos a ir al texto de Todorov para poder entender esto mientras corrijo un error ahí de ortografía. Pero básicamente estamos hablando de lo verosímil como impresión de verdad. Es decir, lo verosímil funcionando en lugar de la verdad. Como es imposible acceder a la verdad, como no hay verdad, en la negación de la verdad aparece lo verosímil. Por supuesto que Todorov lo va a explicar mejor que yo. Dice, ni bien comienza el texto: un día, en el siglo V a.C., en Sicilia, dos individuos discuten y se produce un accidente. Al día siguiente aparecen ante las autoridades que deben decidir cuál de los dos es el culpable. Vayan pensando en la película Rashomon. Pero ¿cómo elegir? La disputa no se ha producido ante los ojos de los jueces, quienes no han podido observar y constatar la verdad. Los sentidos son imponentes, solo queda un medio: escuchar los relatos de los querellantes. Ya no se trata de establecer una verdad, que por supuesto, como decía recién, es imposible, sino de aproximársele, de dar una impresión de ella. Para ganar el proceso importa menos haber obrado bien que hablar bien. Y acá hay una cita muy interesante de Platón que dice: en los tribunales, en efecto, la gente no se inquieta en lo más mínimo por decir la verdad, sino por persuadir, y la persuasión depende de la verosimilitud. El relato, el discurso, y esto creo que es central, a ver si le puedo hacer un zoom. El relato, el discurso, deja de ser en la conciencia de los que hablan un sumiso reflejo de las cosas, para adquirir un valor independiente. ¿Qué quiere decir Todorov con esto? Todorov está diciendo que los discursos o los relatos tienen reglas propias, que los discursos o los relatos no son un reflejo de la verdad o de lo real. Siempre, en todo discurso,
hay una primacía de la forma sobre el contenido. Importa menos el contenido que la forma en la que se lo dice. Importa menos la verdad que la verosimilitud. Importa menos la verdad que la verosimilitud. La verdad es que esto, hablando de la verdad, nos conduce, por un lado, al efecto Rashomon, que ya lo conocen porque sé que en el primer año vieron la película y la estuvieron analizando, ¿no? El famoso efecto Rashomon y la problemática de la subjetividad versus la objetividad tiene directa e intrínsecamente que ver con el concepto de verosimilitud, o esta forma de pensar la verosimilitud. También yo pensaba que esto tiene un gran vínculo con lo que hoy se dice posverdad, ¿no? Que no quiero polemizar con esto, pero como de repente es como un invento lo de la posverdad, es algo discutido sin que se llame posverdad desde tiempos inmemorables. De hecho, me parece mucho más enriquecedor hablar de la verosimilitud que de la posverdad y la verdad, porque precisamente ahí radica, en la forma en la que se dice, en la forma en la que se cuenta. Yo lo tengo asociado a los medios de comunicación, como decía acá en el mapa, no solo al efecto Rashomon, porque digamos, ocurre todos los días en la actualidad. Se nos presenta la información, digamos, jerarquizada, y nosotros, como a través de diarios, noticieros, ¿no? Incluso las redes sociales, podríamos decir, sobre todo hoy más que nunca, y rara vez se cuestiona seriamente, digamos, el carácter de la verdad que tienen esas noticias. Simplemente la asumimos todo lo que se nos transmite, el modo en el que se nos transmite también lo asumimos como algo que está realmente ocurriendo. O sea, nadie dice esto pasó o no pasó. Damos por sentado que pasó y en todo caso discutimos la forma en la que es contada, por suerte. Entonces, si fue verdad o no fue verdad, o se trata de una selección de sucesos que están espectacularizados y tendenciosamente presentados para nosotros, es algo que difícilmente y pocas veces discutimos. En este sentido, el concepto de verosimilitud en su vínculo con lo real y o lo verdadero, o la verdad como prefieran, es central. Es central porque va a sentar las bases del segundo concepto. ¿Por qué? Porque si discutimos qué es lo real, si nos preguntamos qué es lo real, indefectiblemente tenemos que hablar de qué entiende la población por verdad. Indefectiblemente tenemos que pensar en qué piensa una sociedad o cuáles son las verdades establecidas en una sociedad. Y ahí vamos a otro concepto y volvemos a los griegos, Aristóteles puntualmente, a la idea de doxa o a la idea de opinión pública. Vuelvo al mapa conceptual. Esta segunda idea de la verosimilitud tiene que ver con cómo, a través de determinadas máximas sociales y culturales, desde las cuales nosotros interpretamos el mundo, se establece una, entre comillas, verdad. Es decir, lo verosímil tiene que ver con aquello que el conjunto de la sociedad acepta en un determinado momento. Tiene que ver con la forma en la que el conjunto de la sociedad en un determinado periodo histórico y en una determinada cultura acepta como verdad dada, naturalizada. Este concepto de doxa, indisociable del vínculo de la idea de verosímil con lo real, va a ser determinante en unos minutos cuando estemos hablando de género y verosimilitud en el cine. Así que tengámoslo en cuenta, doxa o opinión pública, ¿no? Disculpen que lo hago ahora, pero ya queda. Entonces, este es el segundo sentido de tradición aristotélica y consiste entonces en este conjunto de lo que es posible para la opinión general. Lo decible y lo no decible, lo posible y lo no posible en un determinado momento histórico. Una tercera, pero no menos importante, porque para mí es como la que nos conduce directamente al cine, forma de pensar lo verosímil, ya tiene que ver con los clásicos franceses, y volvemos para esto al texto de Todorov. Dice más adelante Todorov:
Bueno, me faltó mostrar algo que es fantástico, que tiene que ver con la primera forma. Dice, nos proponemos aquí mostrar que los discursos no están regidos por una correspondencia con su referente, lo que acabamos de decir, sino con sus propias leyes. ¿Por qué es importante esto que marca Todorov en relación a los discursos y los relatos? Puntualmente está hablando de la literatura. Porque aplica exactamente igual en el cine. Cuando hablemos y digamos y podamos afirmar que cada género tiene su propio verosímil, nos estamos refiriendo a eso. No nos estamos refiriendo a que cada género o a que cada película tiene su propia verdad, sino a que establece una forma de verdad que es verosímil para ese género y para el conjunto de reglas propias de ese género. Ya vamos a llegar. Sigo. Decía que hay una tercera forma. Acá está. En los clásicos franceses se encuentra ya un tercer sentido, dice Todorov. La comedia tiene su propio verosímil, diferente al de la tragedia. Hay tantos verosímiles como géneros y las dos nociones tienden a confundirse. La aristotélica, que tiene que ver con la doxa, la opinión pública, y esta segunda. Esta idea de que la comedia tiene su propio verosímil, diferente al de la tragedia, porque cada discurso establece sus temas y las formas de tratar estos temas, nos lleva directamente a estas dos nociones que son las que más nos importan en la clase de hoy. Si aceptamos que lo verosímil establece y determina no solo contenidos, sino formas de tratar esos contenidos, que por supuesto no son nunca la verdad, estamos o en condiciones de asumir que hay un verosímil propio del discurso cinematográfico. Hay un verosímil que es el verosímil del discurso cinematográfico y dentro del discurso cinematográfico de cada género. Una cuarta forma de pensar lo verosímil la mencionó, pero la retomo dentro de 10 minutos, porque no quiero charlar ahora. Es justamente lo contrario, es pensar a lo verosímil como una máscara para disfrazar las leyes de un texto. Ahora vamos a hablar de eso porque nos lleva directamente al teatro brechtiano y nos lleva directamente a una gran discusión que dio Metz sobre el verosímil en el cine documental. Pero decíamos, si seguimos esta secuencia de que lo verosímil no es nunca la verdad, sino que se trata de precisamente una impresión de verdad que está íntimamente asociada a un relato o un discurso que habla sobre o se refiere a ese referente real. Si aceptamos que eso está vinculado con la opinión pública y con un momento y unas condiciones y máximas sociales y culturales históricas, podemos entonces aceptar que en cada momento histórico se van estableciendo temas y formas de ser tratados, y que por lo tanto los géneros, tanto literarios como cinematográficos, tienen su propio verosímil. Entonces, vamos a el verosímil cinematográfico, que es lo que más nos ocupa y nos importa en la clase de hoy. ¿Cuáles son las especificidades o lo que lo hace único al verosímil cinematográfico? Para esto quiero hablar de Christian Metz. Creo que de todos los autores que han abordado la verosimilitud en el cine, Metz fue el que, Metz con Z, si lo quieren buscar, el tipo que más trascendencia le dio a este tema. Lo que pasa es que fue el tema central de toda la obra de Metz. Entonces no les puedo subir un PDF, les tendría que subir 5. Denme en unas semanas a ver si yo puedo crear un propio PDF, digamos, donde haya diferentes citas. Yo voy a trabajar con 2 o 3 textos de Metz ahora, uno del 68, otro del 71 y otro por ahí, donde aborda el verosímil cinematográfico. Por ejemplo, el texto de donde trabaja el verosímil cinematográfico documental es otro, aparte. Listo, era un paréntesis. Especificidades. Bueno, en el momento en que vemos una película en la que se va relatando una historia, el espectador, digamos que hacemos como espectadores el esfuerzo
por voluntariamente y temporalmente, lo que dura la película, suspender, en una suerte de arrojo de fe poética, la incredulidad que deberíamos sentir frente a que un vampiro se coma a una persona y se transforma en lobo. ¿Tá? Este pacto entre el director de la película, su creador, digamos, y el espectador, permite dejar de lado todas las incoherencias que pueda tener la película, las incompatibilidades que pueda tener una historia, y que nosotros podamos disfrutar de la experiencia. Lo que hacemos en este pacto es básicamente aceptar las reglas implícitas o la economía narrativa de un discurso cinematográfico. Suspendemos porque no se trata de la verdad, se trata nada más y nada menos que del verosímil del discurso cinematográfico. Todo relato fílmico se basa en un cierto régimen de verosimilitud. Porque la verosimilitud es una condición, por eso lo pongo acá, sine qua non, o sine qua non como prefieran, de todo film de género o de toda película de género. Y acá pongo en mayúsculas la idea de género porque, primero por lo que dije al principio de la clase, estamos en condiciones de poder poner por fuera otras corpus de películas que son las que vamos a trabajar más adelante. Películas vanguardia, películas experimentales, películas, como le dicen, cine de autor, las grandes olas, las nuevas olas, y los grandes movimientos que rompieron, y muchos de ellos crearon nuevos verosímiles, pero es un tema al que todavía no quiero llegar. Entonces, cada género tiene su propio verosímil, es una condición del cine. Son las reglas internas de todo relato fílmico. Estas reglas, como decía recién, comúnmente llamamos como economía narrativa, son las que tácitamente el público reconoce. ¿Tá? Y por ese motivo nosotros siempre podemos asociar lo verosímil con lo previsible. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que, supongamos que alguno de ustedes o alguna de ustedes es fanática de la película de acción, saben desde el momento en que se sientan en Cinemark y con el pochoclo en la mano que probablemente el final sea feliz, saben que probablemente el héroe rescate a, por lo general, una mujer, saben que si muere el héroe deja un gran legado y la moraleja. Digo, todo ese conjunto, saben que va a haber una persecución, saben que va a haber tiros, saben que va a haber 300 vueltas de un auto en el aire, va a caer y va a seguir andando. Nada de todo eso tiene que ver con la verdad. Todo eso que refiere a un real es tamizado por el concepto de verosimilitud. Cada género, en este caso el de acción, construye sus propias reglas de lo que es verosímil dentro de ese género. Si no, hagan este ejercicio que me recuerda un profesor de la facultad que nos decía, en una película de vampiros, que casualmente por algo recién di el ejemplo, sería inadmisible que de repente venga una nave espacial y se bajen 3 marcianos y los vampiros empiecen a volar por el espacio y a cagarse a tiro con los de otro planeta. No, eso es la ciencia ficción. De la misma manera que sería imposible que en la ciencia ficción de repente se construya un biopic sobre un tipo que nació en un planeta que no existe. Se estaría rompiendo la verosimilitud de ese género. Entonces, vuelvo, tras estos ejemplos improvisados, a las especificidades. Dice Metz, y lo pongo con mayúscula porque es central, que existe algo llamado efecto de corpus. ¿Qué es el efecto de corpus? Se trata básicamente de este saber que tenemos todos los espectadores y todas las espectadoras en torno a un determinado género. Son la sumatoria de relatos audiovisuales que conforman nuestra filmoteca personal, digamos. Entonces lo verosímil
se establece en función de los films que ya fueron producidos anteriormente, de los relatos audiovisuales previos, pongo acá. Más que de la verdad, el verosímil proviene, emerge, se habilita de los films anteriores. Depende exclusivamente, o casi siempre, de los films realizados con anterioridad. Por eso yo pongo que el efecto de corpus abarca a casi todos los films de una época. Tengo algunos contraejemplos que se me ocurrieron mientras preparaba la clase de películas que son bastante contemporáneas. Cuando Lars von Trier hace Dogville, para quien no la haya visto, es importante que me refiera a esto, que entiendan que me refiero a esto. Cuando Lars von Trier hace Dogville y monta esto como escenografía, una ciudad, un pueblo sin puertas y ventanas, sin casas, una suerte de experimentación teatral, con la puesta en escena, en fin. De alguna u otra forma, lo que estaba haciendo era cortar con el efecto de corpus. No existía, vamos a decir, en la década previa a la película, ni existió en los años posteriores, sacando la continuación de Dogville que se llama Manderley, una película que haga eso. Es, retomando Williams y lo que vamos a ver al final de la clase, una práctica cultural emergente, una ruptura con el verosímil propio, en este caso, podemos decir, de género dramático, donde la puesta en escena se vuelve íntegra y enteramente teatral, pero ni siquiera, es mucho más que lo teatral. Entonces, volviendo al mapa conceptual, cuando decíamos que el efecto de corpus abarca todos los films de una época, bueno, hay ejemplos donde eso justamente se rompe. Y no sé si vieron, a mí me parece terriblemente mala la película Ro, pero como dije al principio de la clase 1, no voy a mostrar ni hablar de películas que me gusten exclusivamente a mí. La película Ro, una película francesa dirigida por una mujer francesa, se estrenó, si no me equivoco, en el 2015, 2016. Y fue muy polémica porque toda la gente salía vomitando del cine o vomitaba durante la función. ¿Por qué? Porque es una película que habla de canibalismo. Ahora, por lo tanto vamos a hacer el espantoso ejercicio de ponerla en un género, terror. Thriller, terror, suspenso, no sé, qué sé yo. A mí no me importa eso. Pero si fuese que tenemos que hacer este ejercicio de decir que es terror, los espectadores que fueron a ver esa película no se encontraron con el terror. El efecto de corpus nuevamente se rompió. Las reglas tácitas asumidas previamente, las reglas tácitas de el contenido y la forma de tratar ese contenido, el verosímil propio de ese género, se rompió. ¿Por qué? Porque nunca en el cine de terror se había concebido de esa forma el canibalismo. Existían los zombies, existía, no sé, el asesino que corta el cuerpo, ¿no? Existía el asesino que lo corta en pedacitos, existía el asesino que hace empanadas, pero lo que pasa en esa película nunca se había visto. Entonces, ahí hay una ruptura, nuevamente, con determinadas reglas, no con todas, pero con una suerte de grieta dentro del efecto de corpus y la verosimilitud propia de un género, el terror. Dice Metz que el efecto de corpus da lugar a una forma de censura. Ya vamos a ver que para Metz hay tres formas de la censura. Esta, que la quiero anticipar acá, tiene que ver con esta última ideológica que vamos a ver ahora. ¿Por qué el efecto de corpus, piénsenlo antes de leer la cita de Metz, daría lugar a una forma de censura? Bueno, porque según Metz, mientras exista un conjunto de películas previas que determinen, que afecten no solo a los espectadores y en esa participación y en ese pacto implícito que tenemos frente a la película, sino también a los creadores, y principalmente, dice Metz, a los creadores. Mientras existan 100 películas que hicieron esto así,
se genera una forma de censura en la creación que inhabilita nuevas formas de lo posible, nuevas formas del decir cinematográfico. Hay una autorregulación por parte de los directores y directoras de cine que asumen ese efecto de corpus y crean dentro de los márgenes del efecto de corpus. Piensen que estamos hablando siempre de películas de género, que esta materia llama los géneros en el cine, y que esto bien podría vincularse con todo lo que venimos hablando en las clases anteriores. Por ejemplo, con una época, por ejemplo, con determinadas condiciones de un mercado que exige una cosa o exige otra. Ya llegamos. Dice Metz, en relación a la censura, el efecto de corpus es una reducción de lo posible. Representa una restricción cultural y arbitraria entre los posibles reales. Es inmediatamente censura. Entre todos los posibles de la ficción figurativa pasarán solamente los autorizados por los discursos precedentes, es decir, por las películas que se hicieron antes. Bien, estas serían las características particulares que puede tener el concepto de verosímil en el cine. Por eso, en nuestro mapa conceptual, venimos de verosímil cinematográfico. Otra gran rama que se desprende del verosímil cinematográfico y que tiene que ver exclusivamente con nuestra figura de la clase de hoy, que es Christian Metz, son lo que él llama las 3 censuras del verosímil. Estas 3 censuras, quiero decirlo antes de mencionar una por una, se imbrincan y se articulan constantemente. Vamos a hablar de la censura política, la económica y la ideológica, siempre en relación al concepto de verosímil, pero los y las invito a que en las devoluciones me manden ejemplos de que rápidamente podrán detectar en su filmoteca, como decía recién, que muchas veces una película que padeció la censura económica también padeció la censura política, y la que padeció la censura ideológica, que son casi todas, puede ser que muchas veces eso esté asociado a cierta censura política o a cierta censura económica, y muchas veces se dan las 3 al mismo tiempo, muchas veces, a veces sí, a veces no. ¿Qué es para Metz la censura política? Es la censura propiamente dicha. Es la censura del Estado, principalmente, y las instituciones del Estado. El Inca. No quiero decir la Iglesia. Viva la separación de Estado e Iglesia. Pero muchas veces es la Iglesia. Estado e instituciones, no Estado y sus instituciones siempre. Algunos ejemplos rápidos. Lolita, Kubrick, Los Idiotas, Lars von Trier. 2 películas que, en el caso de Kubrick, tuvo que sacar minutos. En el caso de Lars von Trier, con esta película, la tuvo prohibida más de 15 años. No se proyectó en ningún lugar. La censura política afecta principalmente al contenido. No, Kubrick, en esta época, en este momento de la historia, vos no podés hablar de la relación de una menor con un tipo mayor. Entonces quitá esto. De todas, conocerán el caso de la película, padeció múltiples censuras Kubrick, pero una muy particular, en una escena muy particular, la tendría que haber traído para la clase de hoy, es cuando el personaje en cuestión se va a dormir y tiene a Lolita al lado y mira a la esposa de la foto de la esposa. Perdón, lo conté mal. Se va a dormir con la esposa al lado, con una mujer, en realidad no es la esposa, y mira la foto de Lolita para excitarse y después tener una relación sexual. Esa escena Kubrick la tuvo que reformular toda. ¿Por qué? Porque la Iglesia salió con los tapones de punta a hablar del adulterio. Listo. Los Idiotas no padeció la censura política en la creación, en la realización. La padeció después en la circulación. Recuerden que cuando hablamos de cine hablamos de producción, circulación y consumo. Entonces la censura puede aparecer en cualquiera de estas 3 esferas. La censura económica también afecta a los contenidos. La censura económica
Cuando digo afecta a los contenidos, quiero decir que no afecta a la forma. Es decir, esto no lo podés hacer, de esto no podés hablar. ¿Tá? Funciona a partir de las necesidades de rentabilidad. Estuvimos charlando en la clase 2 de esto. Estuvimos charlando bastante. Hay géneros que en determinadas épocas funcionan porque son rentables. Hay películas que en determinadas épocas funcionan porque son rentables. Y también esto tiene que ver con las instituciones que la financian. Además con las instituciones privadas, con las grandes productoras. Bien, continuamos. Lo verosímil constituye una tercera forma de censura. Aquí estamos, la ideológica. Que también podríamos decir que es la censura moral, que no parte de las instituciones, no tiene que ver con el Estado o con una productora, sino, dice Metz, que es la interiorización abusiva de lo institucional por parte de los directores. Quisiera agregar, no cambiar, Metz, quédate tranquilo, la interiorización abusiva de determinadas prácticas culturales en un determinado momento histórico por parte de los directores. La censura ideológica afecta el contenido, afecta los temas, pero sobre todo afecta a la forma en la que se los trata. Sobre todo afecta la manera en la que los directores eligen contar. Dice Metz, palabras textuales del maestro: esta censura es la que hace que el cineasta restrinja en el campo de lo decible y evite modos que las censuras institucionales no habrían reprimido en absoluto. A veces sí, a veces no. Metz asocia esta censura con las condiciones históricas del verosímil, es decir, con lo que una sociedad entiende como verdad en una época, es decir, con la opinión pública. Por lo tanto, este carácter o esta tercera forma de censura, que no es en nombre de la decencia, como la censura política, que no es, porque digo, en nombre de la ausencia se afectan las posibilidades narrativas o las situaciones diegéticas, digamos, imaginables dentro de una película. En nombre de la censura económica, hay plata para que hagas, no hay plata para que hagas porque me da guita o no me da guita. En nombre de la ideológica, el proceso es propio y exclusivamente del director. Y entonces, Metz lo asocia con lo último que tenemos para el encuentro de hoy, que es el carácter histórico que tiene el concepto de verosímil. El carácter histórico del verosímil cinematográfico podría ser una flecha que haga esto. Porque en realidad, si bien las películas no cambian una vez que se hacen, están, lo que sí puede cambiar es la doxa, lo que sí puede cambiar es la opinión pública. Yo acá puse un ejemplo que es, los invito y las invito en las devoluciones a que llenen y plaguen los mails de ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasó con el género policial? En la década del 40, cuando el policial se ligaba al noir, el criminal siempre tenía que ser castigado. Por lo general, el 90% del corpus cinematográfico de la década del 40, el criminal es o debe ser castigado. Se intenta escapar y es castigado. Termina tras las rejas y hay un final feliz. Termina tras las rejas, muere alguno de los protagonistas, no es tan feliz, pero es castigado. Ahora, ¿qué pasa con los policiales en la actualidad? Por lo general tenemos empatía con el criminal. Por lo general estamos en contra de la ley, la rechazamos. Porque ¿qué? ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es la manera en la que como sociedad entendemos el concepto de ley. Cuando cambia la opinión pública, cuando las verdades dichas son naturalizadas en otra época, en otro contexto diferente a un anterior, digamos, nuestro vínculo con el verosímil cinematográfico es distinto. Entonces, esto es muy importante. El verosímil no refleja nunca la verdad, es siempre la no verdad, es la forma, es la manera, y además el verosímil tiene un carácter histórico. El verosímil está sujeto a las transformaciones históricas y culturales. El inicio de la clase de hoy, lo que mencionamos como tesis central también de esta materia. Bien.
Vamos ahora a lo que sería esta parte, que es muy cortita. Quiero explicar por qué tenemos lo dominante, lo residual y lo emergente. Porque un concepto interesante de Metz, que trabaja en otro texto, por eso les digo, tendría que traerle mucho. Metz dice en relación al cine que hay obras que son cerradas y que hay obras que son abiertas. Entonces, para poder entender un poco más a qué se refiere Metz con las obras cerradas y las obras abiertas, yo quería pasar previamente por Raymond Williams. Básicamente, Williams dice, en una cultura, digamos, las producciones culturales, vamos a decir así, las producciones culturales, entiendan película, en esta materia entiendan película, puede ser libro, música, lo que sea, funcionan bajo ciertos rasgos que, voy a explicar lo dominante, ¿no? Que son legitimados, rasgos que son hegemónicos, rasgos que diferentes actores del campo intelectual, económico, político, de un determinado momento, siempre, obviamente, pueden legitimar. Pensemos rápidamente en todo Netflix. Todo lo que está en Netflix es dominante, hegemónico, legitimado. Si no, no estaría ahí. Y Netflix hace un trabajo de selección, bueno, horrible, pero sacando eso de lado, más que inteligente. Porque los discursos audiovisuales de Netflix, las películas, series, todo, por eso digo discursos y no películas, no solo son legitimados acá en Argentina, son legitimados en el mundo entero. El trabajo que hace como operación cultural, lean esto como una operación cultural, el trabajo que hace Netflix en ese sentido es más que interesante, es como para una tesis. Todos los discursos que circulan ahí, hasta los más fuertes, como la película Raw, son legitimados, son dominantes, son hegemónicos. Y cuando algo está en disputa, chao. O incluso cuando algo no da plata, chao. Pero como las relaciones culturales son más complejas, son dinámicas, la cultura varía, las cosas cambian, podemos pasar, dice Williams, a un segundo estadio de las prácticas culturales, que él las conoce como residuales. Prácticas culturales, todas las culturas, dice Williams, incluyen o tienen aspectos que se rescatan del pasado, que están en el presente en distintos elementos, ocupan diferentes lugares en el proceso cultural, pero provienen del pasado. Lo residual, voy a leer una cita textual de Metz, vuelvo a mi cara, pero la tengo en un PDF que me imprimí. Dice Williams, perdón. Lo residual es aquello que ha sido formado en el pasado, pero que aún se halla activo en el proceso cultural, no solo como elemento del pasado, sino como un efectivo elemento presente, el machismo. El machismo. Lo residual tiene dos aspectos distintos. Una que puede presentar una relación alternativa o de oposición con la cultura dominante, es decir, algo del pasado que moleste en los tiempos de ahora, y otro que es la manifestación activa de lo residual totalmente incorporado por la cultura dominante, el machismo. En este sentido, los elementos residuales mantienen cierta distancia con la cultura dominante, pero la mayoría de las veces son incorporados a la cultura dominante. Lo interesante, porque lo residual está acá, en el entre, es que plantea Williams sobre lo emergente. Para Williams lo emergente son básicamente las nuevas prácticas culturales. Son diferentes a las dominantes, muchas veces entran a jugar en oposición, el discurso feminista, por ejemplo. Y muchas veces también lo que ocurre es que lo emergente es absorbido por lo dominante. Cuando Lars von Trier, hoy la tengo con Lars von Trier, y Thomas Vinterberg fundan en el año 95 el Dogma 95, en el manifiesto que escriben, me estoy quedando sin luz y cada vez más pixelada está mi cara. En el manifiesto que escriben dicen algo así como: las nuevas olas no fueron más que pura espuma.
Se está refiriendo a la nueva ola francesa, se está refiriendo al nuevo cine alemán, discursos emergentes, prácticas culturales emergentes, disruptivas, que entran a luchar por su lugar en la cultura, según los términos de Williams, pero que rápidamente son absorbidas por los discursos hegemónicos. El Dogma 95, luego de una extensa producción, o Lars von Trier o Thomas Vinterberg, el que quieran, más Thomas Vinterberg, por supuesto. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer películas por fuera del dogma, empezaron a romper el discurso del dogma. O incluso lo que pasó es que el dogma se transformó generó un nuevo verosímil, generó una nueva forma de hacer películas y rápidamente fue incorporado como discurso dominante. Hasta hace muy poco encontrábamos Bailarina en la oscuridad en Netflix, hasta hace muy poco. Para cerrar entonces, vamos con este doble concepto que tiene que ver con el género y las obras cerradas y las obras abiertas. Dice Metz que las obras cerradas son aquellas que respetan lo verosímil. Bueno, claro, casi todas las películas de género no enriquecen el conjunto del decir. Por el efecto de corpus, que tiene su variante, que es el efecto de género, todas las obras se basan en un conjunto de obras previas de ese mismo género. Es decir, los directores, en el ánimo de poder vender, con el ánimo de ser comprendidos, con el ánimo de no ser disruptivo, con el ánimo de hacer algo que ya saben que funcionan, se autocensuran, efecto de corpus, efecto de género, y no rompen con el verosímil. Metz las considera obras cerradas, producciones culturales bajo rasgos, en términos de Williams, dominantes, hegemónicos, legitimados. Entre las obras cerradas y las obras abiertas tenemos lo residual, que como explicaba recién puede aparecer en una película o en un discurso audiovisual propio de un género, como también puede ser lo residual un elemento que se incorpore en lo emergente o en las obras abiertas. ¿Cuáles son las obras abiertas? Las obras abiertas son las obras que traicionan el verosímil. Emerge un nuevo discurso, una nueva forma. Vive este discurso un instante de verdad, ¿no? Instaura una nueva forma de un posible decir, una nueva forma de verosímil, pero, dice Metz, rápidamente puede ocurrir que sean incorporados a los discursos hegemónicos. Acá marcaba la nueva ola y la crítica al Dogma 95. Me había olvidado que lo había puesto en el mapa conceptual. Palabras de Metz. Hablando de las obras abiertas. El instante en el que escapan es siempre un instante de verdad. El advenimiento al discurso de un nuevo posible que ocupa el lugar correspondiente a una convención vergonzosa. Estas producciones culturales emergentes, estas nuevas formas, dice Metz que cuando logran sobrevivir a los discursos hegemónicos, no logran sobrevivir al mercado. Es decir, no, y retomando esto que decíamos acá, pueden romper la censura ideológica, pueden escapar de la censura ideológica, pero difícilmente puedan escapar de la censura económica o de la censura política. Casualmente, Los Idiotas, que es una película del Dogma 95, fue una gran ruptura con lo que Metz llama censura ideológica. No hubo ningún tipo de interiorización abusiva por parte del director. Creó una película totalmente disruptiva, quise decir, pero sin financiamiento económico, logró pasar, pero después fue censurada. Con esto me parece que estamos. Fue una clase, creo que la más corta, pero me parece que es de alguna u otra forma el cierre de una introducción a esta materia. La clase que viene voy a empezar a darles películas. Va a ser sobre la comedia y o el romance, todavía no lo tengo que definir. Va a estar muy ligada, como decía, la clase 3 de la década del 20, pero por sobre todas las cosas se van a empezar a llevar filmografía. Los textos que yo les dejé en ese drive no son obligatorios.
son complementarios. Las películas sí. No, mírenlas cuando quieran, pero muy probablemente el primer trabajo práctico tenga que ver con esas películas. Así que los y las invito a que cuelguen con mis clases, cuelguen con las lecturas de los PDFs que no son para nada obligatorias, pero no cuelguen tanto con el visionado de estas pelis. Quizás muchas de ellas ya las vieron, así que les es más fácil. Ya soy un píxel entero, estoy lleno de ruido y cada vez que me muevo genero más y más ruido. Quedé como posterizado. Les mando un abrazo, muchas gracias por prestar atención, nos vemos en el encuentro siguiente. Bien, a modo de epílogo, muy brevemente, porque como verán es otro día, terminé de... Estaba por subir la clase 4, la revisé y me di cuenta que quedó precisamente la cuarta forma de pensar a lo verosímil o este cuarto vínculo con el concepto de verosímil sin explicar. Así que puse un cartel ahí en el medio del video que en forma de epílogo o postdata de esta clase iban a tener la explicación. Quienes estén atentos, mil disculpas por esto. Eh, Decíamos que, siguiendo nuestro mapa conceptual, eh, hay esta cuarta forma, piensa el concepto de lo verosímil precisamente como una máscara para disfrazar las leyes de un texto. Y vamos a tratar de hacer una breve mención sobre la pretensión de verosimilitud o el concepto de verosimilitud en el cine documental y el teatro épico de Brecht con su famosa ruptura con el ocultamiento del artificio o evidenciación. Eh, Sobre Brecht, muy brevemente, a principios del siglo XX, donde tiene una gran transformación en el teatro en general, Brecht se aproxima a través de diferentes técnicas, a través de un método, eh, a una nueva forma de pensar lo verosímil, precisamente que tiene que ver no ya con dar por sentado las formas, el artificio, las leyes del texto, sino más bien con explicitarlas, con volverlas visibles, con evidenciarlas. Vamos a poner algunas imágenes de Brecht que no es fácil conseguir. Ahí en una primera lo tenemos con Benjamin, que hace poco estuvo por acá tomando, tomando un café con nosotros. Bueno, Brecht básicamente propone un objetivo central que es el distanciamiento emocional en el espectador, es decir, quebrar la ilusión que construye el universo diegético de la obra y generar así una suerte de reflexión crítica, objetiva, que puede ser sobre la temática o sobre el argumento. Esta forma digamos, de generar un distanciamiento y que el espectador tenga una actitud crítica, que hace poco también mencionábamos esto en relación a la escuela de Frankfurt, en realidad no es más que una nueva forma de pensar lo verosímil, porque si lo verosímil era lo que todos aceptamos, lo que todos y todas aceptamos, la opinión pública, el conjunto de los posibles y la forma de interpretar el mundo en un determinado momento aceptada, mostrar y evidenciar el artificio de la puesta en escena, el artificio de la teatral, para generar un distanciamiento y una reflexión crítica, es relacionarse con lo verosímil de un modo distinto. Seguimos con algunas imágenes. Entonces, esta ruptura de la ilusión, entonces no es más que una ruptura con lo posible en ese relato, en el relato teatral. Y lo posible está dado por lo verosímil o al revés. Lo posible es una condición de lo verosímil, mejor dicho. Algunos de los procedimientos o técnicas, invito nuevamente a nuestra profe a que nos diga bien si son técnicas o procedimientos en el teatro épico de Brecht, consistían en generar interrupciones a la acción, por ejemplo, interrupciones al tono que va teniendo la escena, de repente poner carteles explicativos, de repente poner músicas o canciones irónicas. Muy comúnmente aparecía también la voz de un narrador que va explicitando constantemente el registro teatral, el conflicto. Incluso Brecht también llegó a proponer ensayos donde los actores intercambiaran los roles y así
que cada actor y cada actriz pudiera tener una perspectiva diferente sobre su propio rol. Y así nuevamente evidenciar el artificio de la puesta teatral. Cerrado el capítulo de Brecht y esta cuarta forma, pasamos a algo que me interesa más, que retomaremos al final de esta materia porque llegaron por lo menos 10 devoluciones pidiendo que por favor no elimine la unidad de cine documental, así que va a quedar, vamos a hacer lo posible, así que ahí lo vamos a retomar más, mejor a esto, pero para resumirlo, si históricamente el cine documental se diferenció del cine ficción eh, porque el cine documental básicamente representa o trabaja con la realidad y el cine de ficción construye una realidad, le pongo muchas comillas a esto. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el vínculo que tiene el cine de ficción con la verdad y cuál es el vínculo que tiene el cine de ficción de documental con la verdad? O mejor dicho, si reemplazamos la idea de verdad, que ya sabemos que en cualquiera de los dos casos nunca es posible, ¿cuál es el vínculo que tiene el cine documental con el verosímil? ¿Y cuál es el vínculo que tiene el cine de ficción con el verosímil? El cine de ficción fue toda la clase de hoy. Tomamos a Metz como nuestro teórico de batalla y básicamente entendimos que cada género tiene sus propias reglas eh, y que a través del efecto de corpus, es decir, todas las películas precedentes de ese género, se generan diferentes formas de censura, principalmente la censura ideológica. Esto no lo puedo hacer porque nunca se hizo, esto no lo puedo hacer porque no es propio de este género. También esas censuras afectan a las formas, principalmente, a la soberanía del decir por sobre lo dicho. Ahora, también está la censura política, la censura económica que afectan a los contenidos. ¿Ok? Entonces, efecto de corpus, censura ideológica, política y económica constituyen un verosímil propio para cada género. Como cualquier arte representativo, ningún género representa todos los posibles. Cada género representa su posible verosímil. En un drama nunca vamos a encontrar un marciano que aterriza y se casa y le quita a la novia a nuestro galán. En un policial nunca vamos a encontrar una escena cómica. En una comedia difícilmente encontremos naves espaciales o vampiros que nos generan terror y espanto. Digo, los posibles verosímiles son propios de cada género y por lo general no se mezclan. Por lo general está plagado el mundo de ruptura con lo verosímil, como mostrábamos en la clase, y también de hibridación. Ahora, esa es la forma en la que la ficción se vincula con lo verosímil. ¿Cómo se vincula el cine documental con lo verosímil? O mejor, les hago la pregunta y me gustaría tener las respuestas en este momento y que cada uno vaya participando, cada uno y cada una. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el verosímil en el cine documental? Si en el cine de ciencia ficción lo verosímil es naves espaciales, espacio, otros planetas, alienígenas, tiros, rayos láser. Si en el cine de terror lo verosímil es oscuridad, noche, monstruo, espíritu, sangre. ¿Cuál es el verosímil en el cine documental? Bueno, Metz, en un texto maravilloso, dice que precisamente por estar sujeto a un apego con la realidad, a trabajar con la realidad, el cine documental tiene un verosímil que es único, que es la pretensión de ser verdadero. Podemos decir que una obra es cine documental cuando el verosímil tiene que ver con la verdad. Sabemos que los documentales no dicen la verdad, sabemos que la construyen, sabemos que los documentales muchas veces mienten, sabemos que los documentales son siempre una construcción. Sin embargo, si nos parece que eso es real, estamos frente a un documental.
Porque el apego a la idea de verdad, el apego a la realidad, el rechazo del artificio, Brecht, es lo propio del cine documental. ¿Esto significa, insisto, que el documental nos hable siempre de la verdad? No. ¿Eso significa que el documental nos muestre y nos presente algo que es innegable y que sí o sí es una verdad indiscutible? No. Pero que pretenda hacerlo es lo propio del cine documental. Así como el cine de ficción de terror pretende asustarnos, así como el cine romántico pretende hacernos emocionar, el cine documental pretende hacernos creer que eso que estamos viendo es verdad. Ese es el verosímil propio del cine documental y por lo tanto se asocia con esta cuarta forma de rechazar el artificio y de vincularse con el concepto de verosímil de una manera distinta. Ahora sí, fin de la clase 4, nos vemos en la que viene. Muchas gracias.